El libro de Juan Ramón Rayo, Anti-Marx, es un intento por revisar las cosas que hizo este autor alemán, pero se queda muy corto. Los prejuicios propios le omnibulan la mente para comprender que Marx no estaba en contra del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo. Repetimos que Marx no estaba en contra del desarrollo del capitalismo en una sociedad capitalista. En otras palabras, Marx no estaba en contra de la acumulación de capital mientras existiese el capitalismo, lo cual conlleva a que tampoco Marx esté de acuerdo con la distribución de la riqueza mientras exista el capitalismo. Esto la mayor parte de la izquierda y de la derecha no lo pueden entender, sobre todo los académicos. Para ellos es imposible comprender que Marx no esté a favor de la igualdad en el capital. Repetimos, Marx no está a favor de la igualdad, está a favor de la desigualdad en el capital, que exista acumulación de capital, estamos hablando de economía, que exista acumulación de capital, acumulación y concentración de capital en pocas manos y dejar a la mayor parte de la población como proletarios, es decir, que reciban solamente el salario. Y esto para la sociedad es un avance y así y para Marx también, porque precisamente las grandes obras, las grandes empresas ocupan grandes cantidades de dinero, de capital, para poder invertir y a largo plazo recuperarlo. Solamente así se puede crear valor de calidad. Esto, repetimos, Rayo y la derecha y la izquierda, sobre todo los intelectuales o autodenominados intelectuales académicos, no lo pueden entender. Vamos a empezar hablando un poco sobre el manifiesto. Los puntos que vienen en manifiesto son para utilizar, los 10 o 12 puntos son para utilizar el Estado semifeudal alemán para sustentar el capitalismo, para arrebatarle a los reaccionarios, es decir, a la iglesia, a la monarquía, a los restos feudales, arrancarles el poder económico, político, cultural. Es decir, utilizar el Estado por medio de, como sea, acumulando impuestos o expropiando a los reaccionarios y utilizar ese dinero, esa acumulación en manos del Estado a favor del desarrollo del capitalismo. Pues, estamos hablando concisamente de Alemania, que es donde se dio esta revolución de 1248. 20 años después, estas consignas que tú ves en el manifiesto, las cuales son temporales, 20 años después Marx ya no la sustenta porque el capitalismo ya ha avanzado y ya hay suficiente acumulación en manos privadas que pueden ejercer las funciones que se necesitaban antes, como tender vías de ferrocarril, hacerse cargo de la banca, promover o crear empresas de enseñanza, universidades preparatorias. Antes no los podía hacer porque era mucha la inversión y solamente lo podía hacer el Estado. 20 años después, estas ideas ya no las sustenta Marx. Inclusive dice que lo que hay que hacer es alejar las instituciones lo más posible del Estado, del gobierno. También este asunto no lo puede entender Rayo y los demás. Marx no está en contra de la libertad, no está en contra de la libertad de comercio, no es enemigo del comercio. No sé dónde se le ha ocurrido a este señor, por favor. Inclusive Marx dio un discurso y lo tituló, para que Juan Ramón Rayo entienda, lo tituló Discurso sobre el libre cambio, y termina con esta frase. Si se les hace muy largo, termina este discurso así: el libre cambio, la libertad empresarial desarrolla las fuerzas productivas, y solamente por ese asunto, por ese aspecto, señores, dice Marx, yo voto a favor del libre cambio. Y además de ese discurso, en todo el Capital lo repite 1000 veces, miles de veces. Inclusive Marx y Engels tienen cerca de 10 artículos traducidos al español con los títulos libre cambio, proteccionismo, libre cambio o proteccionismo, el libre cambio y la clase obrera, etcétera, para que puedan entender. No es muy difícil entender. Si alguien dice yo estoy a favor, significa yo estoy a favor. No sé por qué se empeña la derecha en decir, también la izquierda, en decir que Marx estaba en contra del capitalismo. Capitalismo es sinónimo de libre cambio, e inclusive
en el libro de Rayo, viene citando esta parte. Aquí está, miren, aquí donde dice que Marx está a favor de que el Estado no se meta en los asuntos de la educación. Lo voy a leer en esta parte. ¿Ves? Dice, pese a lo anterior, Marx rechazó años después que la educación pública tuviera que estar dirigida por el Estado. Esto lo dijo lo escribió el propio Rayo. Y aquí citando a Marx sobre lo que escribió sobre el programa de Gotha, que lo leeré. Eso de educación popular a cargo del Estado es absolutamente inadmisible. Una cosa es determinar por medio de una ley general los recursos de las escuelas públicas, las concesiones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etcétera, y como se hace en los Estados Unidos, velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado. Y otra cosa completamente distinta es nombrar al Estado educador del pueblo. Lo que hay que hacer es más bien sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la iglesia. Esto lo escribió, señores, Carlos Marx para un país que ya donde ya existe en capitalismo. Más claro no puede ser. Marx está a favor del libre cambio, de la libertad de enseñanza, está a favor de la libertad de comercio, de la libertad de la industria, está a favor del gran capital. Lo dice. De eso se trata su libro El Capital. Marx no es enemigo del capital, por favor, en ninguna parte. Marx lo que quiere es que él cree que se puede suplantar todo el sistema capitalista por otra sociedad posterior. Pero mientras no ocurra eso, nunca hay que hacer acciones que detengan el desarrollo de las fuerzas productivas. Nada, ni una sola acción que detenga el desarrollo del capital mientras existe el capitalismo. Esta política la implementó Marx en toda su vida, su partido y también Lenin hasta 1917, por decirlo, y otros más. Y en ninguna parte emprendieron acciones para defender a la pequeña burguesía. Existen básicamente tres clases: el proletariado, la pequeña burguesía y el gran capital o la gran burguesía. Si atacas a la pequeña burguesía, estás defendiendo a la pequeña burguesía, no estás defendiendo al obrero, así de sencillo. De hecho, la mayor parte de los escritos de Marx están en contra. Los estudios críticos están en contra de la pequeña burguesía. No se diga Lenin. Haz de cuenta, su principal enemigo teórico era la pequeña burguesía, los populistas, los Narodniki, no sé qué, cuáles más. Pueden leerse el romanticismo económico, el de Lenin, o quiénes son los amigos del pueblo. Indaguen quién es Sismondi en los escritos de Marx y de Lenin. Nunca atacan al gran capital. Mientras existe el capitalismo, ya en una sociedad socialista es otro asunto. Esto no entiendo, realmente sí entiendo, no quieren verlo los académicos, los marxistas y los antimarxistas como el señor Rayo. En su conclusión, Rayo dice esto: Marx acierta a señalar que dentro del capitalismo existe una tendencia a reproducir y acumular capital a través de la reinversión de la plusvalía que obtienen los capitalistas. Dice, acierta a señalar, no está señalando, Marx está aprobando. Y después en su desarrollo de este párrafo se desvía y se pone a explicar que el capital es producto de la explotación y que los obreros, todas esas cosas. El tema de la explotación es para tontos. El tema de la teoría del valor es estar discutiendo ese asunto, es no ver cuáles son las aportaciones reales de Marx, que son las que antes les dije. Marx estaba a favor del desarrollo de las fuerzas productivas mientras dure el capitalismo. Se tiene que dejar a un lado la discusión del fetichismo, la discusión de la explotación y otros temas de la alienación, fetichismo, la expoliación, etcétera, para pasar a temas más importantes que contribuyan al desarrollo de esta sociedad, ya sea de España, de México o de Estados Unidos. Después Rayo dice esto en su libro. Por tanto, la revolución socialista no llegó ahí donde el materialismo histórico pronosticaba que iba a llegar, es decir, al occidente capitalista, y sí llegó ahí donde no pronosticaba que fuera a llegar, la Rusia agraria y preindustrial. Para empezar, este libro se llama Anti-Marx, no es sobre el materialismo histórico, ni tampoco en contra de los marxistas. Él le puso anti-Marx. Es impreciso.
porque en su contenido mezcla a Marx, el materialismo histórico mentado, y a los marxistas en lo mismo, y no piensan igual, no es lo mismo. Entonces, este no es un libro sobre Marx, es sobre el materialismo histórico. Dice, el materialismo histórico pronosticaba que la revolución iba a llegar al occidente capitalista, y así es. Eso lo predijo Marx, que no haya llegado es otro asunto. Y el mismo Marx y Engels hubieran estado en contra de la lamentada revolución socialista de Rusia. Kautsky, en su tiempo, el albacea teórico de Marx, lo señaló y los acuñó como un terrorismo sangriento. Esta frase es cierta. Marx y Engels, los padres del materialismo histórico, sostuvieron en muchas ocasiones a lo largo de su vida que la hora del capitalismo ya había llegado y promovieron activamente revoluciones para derrocarlo. Es cierto, se equivocaron y estaban demasiado acelerados. En eso sí le atina en señalar Juan Ramón Rayo. Y los temas que toca en su libro, aquí está el índice de su libro, son el capitalismo según Marx, el cual está mal desarrollado, y luego se queda en los mismos temas de discusión que los marxistas llevan como 100 años, los marxistas académicos y los antimarxistas, que no iban a ningún punto, como es el valor de la mercancía, la plusvalía, reproducción, la acumulación originaria, crítica a la teoría la mentada teoría del valor, la teoría de la explotación, lo cual no lleva a ningún punto. Marx estaba a favor de la explotación, por decirlo, y de la alienación. Entre más obreros o más personas estuvieran explotadas, entre más gente estuviera alienada de su producto, de su trabajo, es mejor para la sociedad. Es decir, entre más obreros existan, es mejor para la sociedad. Marx estaba a que ocurriese, inclusive la cuña del término, el secreto de la sociedad, el secreto para toda la sociedad, para que lo aprendan, es que los obreros y los trabajadores sean despojados de su fruto de trabajo, es decir, que sean enajenados. Y esto no lo puede entender la izquierda ni la derecha. Y aquí cae Rayo otra vez en este error. A este respecto, y antes de empezar, recordemos que la teoría marxista no es necesariamente incompatible con incrementos a largo plazo del salario real, pero la teoría marxista sí es incompatible con la mera acumulación de capital y el mero desarrollo continuo de las fuerzas productivas eleven endógenamente los salarios reales. Hemos dicho, y lo podemos comprobar, busquen un video que está en mi canal, donde Marx se declara a favor de la acumulación de capital, a favor del desarrollo y por ende el desarrollo de las fuerzas productivas. Nuevamente, vamos aquí en esta cita de Rayo, el propio Marx dice, de hecho recalca que la acumulación de capital en todos los sectores de la economía constituye una característica del sistema de producción capitalista y una necesidad del sistema de producción capitalista para seguir adelante. Pero no puede entender, en su cabeza no puede comprender que Marx está a favor de la acumulación. No tan solo que señale, esto ocurre, no, yo estoy a favor de que ocurra. La verdad no hay ninguna crítica nueva a Marx, que cae en los mismos clichés de confundir a Marx, a los marxistas, a los materialistas dialécticos e históricos, y sigue peleándose sobre la teoría de la explotación, que el cual no trae caso leer, porque acá es lo mismo, es un pleito sin fin. Ahora dice Rayo que Marx concebía las cooperativas como una organización empresarial que superaba al capitalismo en cuanto acababa con la contradicción entre capital y trabajo. Absolutamente en ninguna parte viene diciendo eso Marx, por favor, en ninguna parte. No sé qué les pasa. El sistema cooperativo no es superior al sistema empresarial. Podrá hacerlo en el socialismo o en el comunismo, pero mientras exista el capitalismo, no puede ser superior a una empresa. Las cooperativas no pueden ser superiores a una empresa, y retiro mi afirmación porque el punto no es ese, pero en ninguna parte Marx dice que las cooperativas es una forma superior de organización del trabajo, en ninguna parte. Rayo cree que Marx está a favor de sustituir en el capitalismo las empresas con cooperativas o algo así. No, eso es para el socialismo. Mientras ocurra eso, no hay que promover las cooperativas. Y en esta parte que cita Rayo de su libro sobre la dominación británica, un artículo donde termina de esta manera.
la influencia que tuvo la industria inglesa sobre la India, cómo al llegar las mercancías baratas destrozaron la forma de cómo trabajaban los hindús y deshacieron la estructura económica, política y social que durante milenios se habían preservado incólumes. Lo destruyó el capital inglés con su arma más poderosa, que es la mercancía barata, con la mula Jenny y el algodón. A pesar de todo ese estrago que ocasionó en la India, hambrunas, conmociones, Marx apoyaba ese tipo de acciones y termina su artículo de esta manera. Creo que ya ustedes lo conocen. ¿Quién lamenta los estragos si los frutos no son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Es decir, si el capitalismo llega a alguna parte, causa desaparición de las comunidades rurales, de formas artesanales de producción, va a causar hambres, pero a mediano y a largo plazo va a ser un asunto productivo y positivo. Ahí lo dice Marx, citando a Goethe. ¿Quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Y no es un caso aislado en que Marx está a favor del desarrollo y expansión del capitalismo o desarrollo y expansión del imperio británico. Recordemos, Inglaterra invadió a todos los países del mundo menos a 22 y Marx nunca dijo absolutamente nada, al contrario, apoyó ese tipo de acciones en el mundo. Vamos a recordar aquí un poquito los 5 principios fundamentales del capital que por primera vez vas a escuchar. Y esto viene en el prólogo, precisamente lo puso en el prólogo para expresar cuál es la intención de Marx al escribirse el libro. El capital no es el libro del capital no es para destruir el capitalismo, es para comprenderlo y echar a andar, refinar las relaciones de producción que existan en tu país, perfeccionar el capitalismo para que madure y al madurar, es decir, que exista acumulación en pocas manos y una gran cantidad de trabajadores, obreros y con industrias de punta, entonces ya se puede hablar seriamente de un socialismo, la posibilidad de crear un socialismo. Para eso lo escribió, no es para aniquilar el capitalismo. Y para eso escribió el prólogo, también para que puedas entenderlo, pero he visto que nadie lo puede entender. Ahí está en el prólogo a la primera edición del Capital. Es decir, cuál es la intención del autor. Y los 5 principios fundamentales del capital son: el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar, al menos desarrollado, la imagen de su propio futuro. En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo. Nos afecta no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo capitalista. Repito, nos afecta no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo capitalista. Nos afecta no solo el capitalismo, sino la falta de capitalismo. Además de las miserias modernas, nos agobian una serie de miserias heredadas resultante de que siguen vegetando a modo de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Una sociedad no puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto. Punto número 5. Una sociedad debe y puede aprender de las... Como ven, Marx está a favor del desarrollo del capitalismo y que lo lleves a tu ciudad, a tu país. ¿Y cómo se implementa? Para esto es el capital. Aquí vas a aprender cuál es el papel de los terratenientes, de la maquinaria, de los insumos, de los salarios. Bueno, aquí los dejo y espero que vean mi segunda parte de esta conversación. Y hasta la próxima y no olviden suscribirse.